Les bendiga a todos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida un día más a una reflexión. Vamos a tomar lectura de la palabra en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 14, el versículo número 27. San Juan, capítulo número 14, versículo número 27, que dice a la letra así: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Jesús. Bueno, para el día de hoy vamos a llamar o a titular esta reflexión como Jesús, tú eres mi paz. Jesús, tú eres mi paz. Cuando vamos leyendo a través de esta escritura, de este texto, vemos que Jesús está hablando aquí y está diciéndole a sus discípulos que Él les deja su paz y que la paz que Él da, Él no la da como lo que ofrece el mundo o lo que ofrecía el mundo en ese entonces. Y ahora también la da, la sigue dando, y no como el mundo la está ofreciendo. Alrededor del mundo podemos observar que vivimos llenos de muchas preocupaciones, problemas. Por ejemplo, acabamos de vivir y todavía tenemos secuelas de lo que ocurrió con el COVID-19, con ahora la variante de mutación del Omicron y quién sabe qué más. En el ámbito de la guerra, por decirlo así, estamos a vísperas o a puertas de vivir una tercera guerra mundial y mire todo lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Y así sucesivamente, vemos que vivimos en un mundo fuera de las cosas que nosotros cerca a nuestros hogares o en nuestros propios hogares, nuestros vecinos, los colegios, los empleos, en fin, vivimos un sinnúmero de actividades y de sucesos, circunstancias, ¿verdad?, que perturban y tratan de quitar esa paz. Pero todavía la palabra de Dios sigue siendo vigente, sigue teniendo vigencia. Dice una escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, sino que permanecerán para siempre, por los siglos de los siglos. Esta palabra gloriosa tiene lo que tú y yo necesitamos para siempre. Por eso, hoy, por lo menos de mi parte y de muchos, nos aferramos a ella. ¿Por qué? Porque tiene lo que necesitamos para cuándo, para un momento, para un mes, no, para siempre, para siempre. Aquí en este pasaje Jesús les está hablando a sus discípulos, primero que todo, si leemos el contexto completo, es acerca del Espíritu Santo que Él mismo va a darles, porque el Espíritu es el mismo. Vamos a leerlo desde el versículo número 15. Los que tengan allá la lectura pueden seguirme. Si no, lo pueden leer después con calma en sus casas o en el lugar donde prefieran. El versículo número 15 dice, Jesús les dice a ellos, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros un ratico, no, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, o sea, la gente, porque no le ve ni le conoce. Pero él le dice, pero ustedes, vosotros, le conocéis. ¿Por qué le conocen? Porque está con ustedes. ¿Quién era el que estaba con ellos? Jesús. Y le dice, y estará tiempo futuro en vosotros. Luego continúa el 18 y Jesús le sigue diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Confirma la expresión anterior que había dicho en futuro, estará, futuro, vendré a vosotros en futuro. ¿Cómo estará y cómo vendrá? En una manifestación no en carne, sino en su esencia como Dios es.
Dios en esencia es espíritu. Y eso es lo que a nosotros nos debe quedar claro desde siempre, por ahora y hasta siempre. Dios en su esencia es espíritu. Lo que ha hecho Él a través de todos los tiempos, como dice el pasaje de Hebreos capítulo 1, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, el cual, el Hijo, cual, esa manifestación, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se sentó a la diestra de la majestad, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios fue el que se manifestó, se dio a conocer, se ha tratado de manifestar de diferentes maneras según requiera. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios usó la forma angelical en muchas situaciones. ¿Por qué? Para poder hacerse visible a su creación, a sus criaturas. Si eran ángeles, para que poder ser visto por los ángeles y reconocido. Si eran hombres, para que el hombre pudiera reconocerlo, porque dice que no hay hombre, no hay quien vea a Dios y que pueda quedar vivo. Como le dijo a Moisés cuando Moisés le estaba diciendo, muéstrame tu rostro. Y le decía, Moisés, pero es que tú no puedes ver mi rostro porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Y dice que le mostró sus espaldas a través de una sombra. Eso es una expresión simbólica. Entonces, esto es lo que nosotros debemos que entender y tener claro. Por eso él dice, no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo, o sea Jesús, estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Cómo vive Él en nosotros? Por medio de su palabra, en espíritu, su Espíritu Santo mora en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que los tiene, o sea, el que los tiene en su mente, en su corazón y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no a la gente, no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, otra vez tiempo futuro, y vendremos a él. ¿A quién va a venir él? Al que le ama. ¿Y cuál es el que le ama? El que obedece a su palabra. Y haremos futuro morada con él. ¿En dónde? En este cuerpo terrenal que está aquí, este cuerpo, este templo que es santo para Dios. Pero el que no me ama, no guarda mis palabras, no las obedece, y la palabra que ustedes han oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Por qué del Padre que me envió? Hombre, porque es la manifestación en carne a lo que se le llama hijo, pero es el mismo Dios manifestado carne, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3 versículo número 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio de la piedad? Que Dios hizo hombre. Dios fue manifestado en carne, revelado a los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Pregunto algo y concluyo con esto. Dios, siendo el creador de todas las cosas, ¿por qué no podía hacerse hombre sin dejar de ser Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que no ha hecho Dios? Mediten eso y piénselo. ¿Qué es lo que no ha hecho Dios que no pudiera hacer eso? No hay nada imposible para Él. Todo es posible. Todo en su plan perfecto se trazó de una manera maestra.
Ahora, la Biblia declara en cantidad de textos y por todo, primero, que Dios es uno y segundo, cuando hablamos de Jesús o cuando vemos cómo enseñaba Jesús y qué decía Jesús, Jesús sí declaró que Él era el mismo Dios manifestado en carne, como en una ocasión que los judíos le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Y voy a buscarle un momento aquí para decir dónde está la cita. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús sabe que le dijo, yo os se lo he dicho desde un principio, pero vosotros no me creéis. Entonces Jesús sí declaró abiertamente que Él era el mismo Dios manifestado en carne, que era ese Mesías prometido que ellos querían y estaban esperando, pero ellos no lo recibieron. Voy a buscar el texto. Aquí está, ese está en Juan 10:24, que dice a la letra así, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Lo que ya les dije. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Y sabes por qué le digo que no creían? Porque aunque eran judíos y tenían la promesa sobre ellos, no eran de sus ovejas, se lo dijo ahí. Porque él dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen y él las conoce. Pero las que no son ovejas de él, no siguen su voz porque no son sus ovejas. Entonces podemos darnos cuenta que quien obedece verdaderamente, y que esa ha sido la forma en cómo Dios ha trabajado en todos los tiempos, por medio de la fe. Entonces ya al final concluimos con este pasaje que leímos al comienzo, que era el de la paz. Después que le dice todas estas cosas, es que le dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué no tenemos que tener miedo o dejarnos invadir por el miedo? Porque tenemos al Todopoderoso en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y quién contra nosotros? Nadie. Gloria a Jesús. Vienen las adversidades, vivimos en el mismo mundo que todos, físicamente, claro que sí. No estamos diciendo que lo que está pasando, las guerras y todos los sucesos, estamos ajenos a eso, no, Señor. Vivimos bajo el mismo mundo, hablando desde el campo físico, pero en el campo espiritual, el que vive en Cristo, no, vive diferente y asume las cosas diferentes. Así que yo no sé si tú en esta mañana y en este día quieres seguir viviendo turbado, pero yo te invito a que disfrutes la paz que Cristo da. Pero para que la disfrutes, tienes y debes, no por mí, sino porque es un mandato de Dios, como lo decía ahí, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá. Y luego que la obedezca, entonces recibes lo que te cité al principio. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y ahí sí, no se turba vuestro corazón ni tiene miedo. Dios te bendiga y te deseo un excelente día.